Vamos a hablar con Osvaldo Giordano, que es economista, presidente de la IERAL, de la Fundación Mediterránea. Osvaldo, un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataglia te saluda. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Bien, quiero ser puntual y respetuoso de lo que convinimos y preguntarte Gracias. qué es lo primero que observaste ayer, porque desde IERAL se dieron a conocer algunas situaciones que podían llegar a generarse con la apertura de los mercados de ayer, con el comportamiento del dólar en el momento del levantamiento del cepo, de lo que ustedes estimaban a lo que sucedió. ¿Qué análisis haces? ¿Cuál es tu mirada? Mira, en la mirada de corto plazo, lo que nosotros planteamos durante lo poco que pudimos escribir, ¿no? Durante el fin de semana, en base a la primera evidencia de lo que se acordó con el fondo y los anuncios de los funcionarios, era que el Banco Central tenía capacidad suficiente como para defender esta banda, que era algo bastante realista, bastante consistente lo que planteó el gobierno, y que si los agentes económicos hacían la misma lectura que nosotros, lo más probable era que el dólar se iba a ubicar dentro de la banda, en un nivel más o menos a la mitad. Y más o menos eso es lo que ocurrió, si bien un poco de nerviosismo, la verdad que en general creo que estuvo esa percepción y creo que es consecuencia, bueno, de lo que comentábamos el fin de semana, ¿no? De que con el refuerzo de reservas que recibió el Banco Central luego de este crédito con el Fondo Monetario y más la promesa de otras fuentes de financiamiento, el central ha recuperado capacidad de intervención, a parecerse más a un banco central normal, como cualquier otro país, y que el dólar se puede mover dentro de la banda y hay capacidad para mantenerlo dentro de ese parámetro. Ujú. ¿Imaginas un día a día calmo o traumático? Con el debut de ayer, creo que quedan cosas pendientes, ¿no? Saber qué va a ocurrir con el riesgo país y demás variables. Mira, en lo financiero, naturalmente, ¿no? Después de la semana pasada, ¿no? Donde sí había, ¿no es cierto?, mucho nerviosismo, el central perdiendo reserva y era evidente que era insostenible ese proceso. Bueno, un cambio tan abrupto, con tantas novedades, con cuantas variables a considerar, con un mundo también que está en una situación bastante convulsionada, es lógico, ¿no?, de que hubiese mucha expectativa de cómo arrancaba el lunes. Pero bueno, afortunadamente arrancó bastante bien y parecería, ¿no?, que esa sería la tendencia en los próximos días. Esto sin perjuicio, ¿no?, de que en la Argentina quedan un montón de problemas pendientes y eso también lo enfatizamos en nuestro informe de fin de semana, ¿no?, de que tan, los argentinos son un poco tendientes a exagerar, ¿no?, los picos de euforia o de depresión Mm, y no mirar, digamos, con más objetividad la realidad. mm. Acá se ha resuelto un tema muy importante, el parecernos a un país más normal, ¿no?, con un banco central que funcione como funciona en otra parte del mundo, pero todos los problemas de competitividad que teníamos la semana pasada los seguimos teniendo hoy, Ujú. en términos de, bueno, cómo inciden los malos impuestos, la legislación laboral, bueno, las dificultades que tiene la industria y las demás actividades productivas por la falta de infraestructura. Bueno, todo eso sigue estando y de hecho apareció rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuestión esta de las retenciones muestran que quedan montones de temas por resolver que estaban la semana pasada y siguen estando y probablemente sí se vean intensificados, dado que este cambio en el régimen cambiario da un pequeño alivio en materia de competitividad, pero es muy pequeño, con lo cual todos los problemas siguen vigentes y necesaria de resolverlos. Exactamente del tema pymes hablábamos con Daniel Rosato hace unos minutos y planteaban, ¿no?, la necesidad de aprovechar quizá este momento de un buen debut de la salida del cepo para dar lugar a algunos requerimientos, ¿no?, que hacen pequeñas y medianas empresas para dar ese salto cualitativo. En esta fase 3 del plan presentado por el gobierno, eh, ¿qué le hace falta en la práctica? Te lo pregunto como economista, ¿qué hay que hacer para imprimirle un programa de desarrollo a la Argentina y alcanzar los objetivos que hace tanto tiempo buscamos? Mira, yo creo que la parte que a mí menos me gustó de todos estos anuncios, ¿no?, que es que en ningún momento ni el presidente ni los funcionarios mencionaron el Acta de Mayo, que hace casi un año se firmó con un apoyo político importante con todos los gobernadores, y está ahí los 10 puntos claves para que la Argentina se desarrolle. Con lo cual, si a esta fase de normalización en lo cambiario le agregásemos una decisión más clara a implementar el Acta de Mayo,
no hay que inventarla, digamos, ya está acordada. Creo que ahí sí tendríamos pleno optimismo de que la Argentina no solo se recupera de la crisis, ¿no?, que vivimos el año pasado, sino que realmente empieza a crecer, romper una tendencia de hace décadas, ¿no?, de estancamiento y decadencia. O sea, Pero es respetuosamente de un exfuncionario del gobierno sería, no se queden con lo simbólico del acta de mayo, vayan a un año atrás, vayan al archivo, tomen eso en la mano y actúen. Hay que implementarlo. Obviamente es fácil hablarlo acá, ¿no?, en la radio, otra cosa es llevarlo a la práctica, es bien complejo, cada uno de esos temas son muy difíciles. Requiere diálogo y acuerdo con la oposición, no solo en el Congreso, sino también con los gobernadores. Por ahí se dice, bueno, el gobierno necesita pasar las elecciones de octubre para fortalecerse en el Congreso y tener mayor capacidad para aprobar leyes, lo cual es cierto, pero de todas maneras, aun cuando le vaya muy bien al gobierno, después de las elecciones va a seguir siendo minoría en el Congreso, con lo cual va a tener que acordar con parte de la oposición dialoguista, y lo mismo, ¿no?, con los gobernadores, que después de octubre van a ser los mismos, con lo cual es necesario acordar, por ejemplo, la reforma tributaria, porque los malos impuestos no solo están a nivel nacional, sino también a nivel provincial y municipal, o bueno, los problemas de infraestructura hay que resolverlos de manera coordinada, incluso este tema como el previsional, que se ve muy nacional, también es un problema para las provincias, con lo cual es fundamental acordar, no con todos, pero por lo menos con una mayoría importante de gobernadores, ir a la práctica, a implementar la Agenda de Mayo, que fue lo que se firmó en su momento. Bien, mencionabas la agenda tributaria o la reforma tributaria necesaria para la Argentina. Otro de los puntos que están en el acta de entendimiento con el FMI es la reforma previsional. Estuviste en el área, fuiste actor principal, no llegaste a completar la tarea que tenías pensada para ANSES. ¿Qué debiera tener una reforma previsional para cambiar las cosas en serio en la Argentina? Mira, efectivamente es uno de los puntos, todo esto, la Agenda de Mayo está en el acta, mucho está. Es un documento, ¿no? El fondo habla más del corto plazo, de la política cambiaria y monetaria, no se ocupa tanto de cuestiones estructurales, pero todos los puntos están, pero mencionados de manera genérica. Hay pocos compromisos concretos, así que la Argentina va a tener que rendir cuenta, ¿no?, en determinado plazo de haber hecho tal reforma. Una de ellas es la previsional, pero está recién para diciembre del 2026, es decir, bastante lejos, ¿no?, del presente. A mí me parece que debería ser algo que se arranque antes. Y la esencia debería ser un principio básico, ¿no?, de que todos seamos iguales ante la ley previsional, lo que hoy no ocurre, que hoy hay montones de tratamientos diferentes a gente muy parecida que se la trata diferente. Entonces, ir a un principio general de que todos seamos iguales ante la ley previsional, bajo un criterio de que, bueno, cobremos una jubilación proporcional al esfuerzo que hicimos en los aportes. Si aporté durante más tiempo o más montos, tendré un mejor haber. Si lo hice por menos tiempo y por menor monto, un haber más bajo, que sea proporcional, con un piso que dé garantías de que ningún argentino que llegue a la edad de retiro y ya no pueda trabajar, quede en una situación de desamparo. Bajo esa lógica, y la que aplica en otros países, no estamos inventando nada, es posible avanzar y salir, ¿no?, de este sistema tan desestabilizante en lo fiscal y tan injusto, es decir, que tanto maltrato genera a tanta gente, que en cierta medida es una estafa, ¿no?, porque es gente que hizo esfuerzos aportando y que después se encuentra en el momento más difícil de su vida con ingresos totalmente desfasados respecto a lo que tenía en la vida activa. Creo que esta reforma es fundamental, y sería bueno que, más allá que lo del acuerdo del fondo es recién para diciembre del 2026, esto se arranque ahora. De hecho, por ejemplo, en el Congreso, ¿no es cierto?, se está discutiendo el tema de las moratorias. Bueno, sería una buena razón para, en lugar de seguir metiéndole parches, abordar un ordenamiento integral del sistema y no seguir en esta larga decadencia que tiene el sistema. Osvaldo, gracias, que tengas un gran día. Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Osvaldo Giordano, economista y presidente de la IERAL, de la Fundación Mediterránea.